Papá, es hora de que empaques tus cosas y busques otro lugar donde vivir. Mi hijo, Richard, me miraba como si fuera un inquilino cualquiera. Margaret sonreía desde el sofá, esperando ver mi derrumbe emocional. Lo que no sabían era que llevaba semanas preparándome para este momento exacto. Dejé mi taza de café sobre la mesa sin prisa. Perfecto, hijo. Me llevaré todo lo que me pertenece. Vi cómo Margaret relajaba los hombros, convencida de que me refería a unas cuantas ropas viejas y quizá al televisor donde veía los partidos. ¡Qué equivocada estaba! Me puse de pie despacio, sintiendo cada uno de mis 68 años, pero también esa fuerza nueva que había crecido en mí durante meses de irrespetos calculados. Necesito una semana para organizarme, dije con calma. Richard pareció sorprendido por mi compostura. Esperaba súplicas, drama, lágrimas de un anciano abandonado. Claro, papá, toma el tiempo que necesites, respondió, imaginando ya cómo convertiría mi cuarto en la oficina que Margaret llevaba meses deseando. Ella ya había elegido los muebles en su tablet, ya tenía planeado cada detalle de su espacio perfecto. Caminé hacia mi habitación con pasos medidos, más firmes que nunca. Una vez dentro, tomé mi teléfono y abrí WhatsApp. Mis dedos, esos que siempre criticaban por ser torpes con la tecnología, teclearon un mensaje a Michael Vance, mi amigo de toda la vida y el abogado retirado más astuto que conozco. Michael, necesito verte mañana a primera hora. Es momento de que Richard sepa quién es el verdadero dueño de esta casa. Su respuesta llegó en segundos. Ya era hora, Robert. Te espero en mi oficina a las 9. Trae todos los documentos que guardas en tu caja fuerte. Guardé el teléfono y abrí el cajón secreto de mi cómoda. Allí reposaban las escrituras originales de la propiedad, los certificados de inversión, las pólizas de seguros y todos los papeles que demostraban una verdad muy simple. La casa, los muebles, el coche en el garaje, incluso la cuenta bancaria de la que Richard creía ser beneficiario, todo estaba a mi nombre. Cuando mi esposa Ellen murió hace 5 años, dejó todo claramente establecido en su testamento. Yo era el heredero universal. Richard solo tendría derecho a los bienes tras mi muerte, pero eso no le impidió mudarse aquí con Margaret hace 2 años bajo la excusa de cuidar a papá y ahorrar para nuestra propia casa. Lo que realmente vinieron a hacer fue convertirme en el sirviente de mi propio hogar. En estos 24 meses fui perdiendo espacio poco a poco. Primero el salón principal, donde Margaret colocó su enorme televisor y sus sofás modernos. Luego la cocina, donde ella decidía qué se cocinaba y cuándo. Después, hasta mi propio baño, invadido por sus caros productos de belleza que ocupaban cada centímetro. Pero lo peor no fueron los espacios físicos que me arrebataron, sino cómo me volví invisible en mi propia casa. Cuando venían sus amigos, yo debía quedarme en mi cuarto para no molestarlos. Cuando cocinaba para la familia, Margaret siempre encontraba algo que criticar. Demasiado salado, demasiado simple, no es lo que solemos comer. Cuando mi nieta Sophie venía de visita, Margaret se aseguraba de acaparar toda su atención, llevándosela fuera mientras yo me quedaba en casa limpiando. Mi hijo, aquel niño que antes se aferraba a mis piernas cuando tenía pesadillas, ahora me hablaba con esa falsa paciencia que se usa con los ancianos problemáticos. Papá, ya sabes que Margaret tiene razón. Papá, tienes que entender que los tiempos han cambiado. Papá, no puedes seguir viviendo en el pasado. El pasado. Como si tener 68 años me condenara a ser un mueble viejo que estorba en la nueva decoración. Pero cometieron un error fundamental. Subestimaron mi inteligencia. Pensaron que por mi edad sería fácil de manipular. Olvidaron que fui ingeniero civil durante 35 años, que dirigí proyectos millonarios, que tomé decisiones difíciles mucho antes de que Margaret aprendiera a caminar. Durante estos meses de humillación no me quedé llorando en mi cuarto, como ellos creían. Estudié cada movimiento, documenté cada abuso, planeé cada detalle de mi respuesta. Tomé fotos de cómo transformaban mi casa sin permiso. Grabé conversaciones en las que hablaban de mí como si fuera una carga. Revisé todos mis documentos legales con Michael. Incluso abrí una nueva cuenta bancaria, donde transferí discretamente una parte considerable de mis ahorros. Mientras ellos planeaban cómo deshacerse de mí, yo planeaba cómo recuperar mi dignidad. El momento llegó esta mañana, cuando Margaret decidió dar el golpe final.
Me encontró desayunando en la cocina y me informó, con esa sonrisa dulce pero venenosa, que habían decidido remodelar toda la casa. Sería mejor que buscaras un pequeño apartamento, Robert, algo más apropiado para tu edad. Eso activó mi plan definitivo. Ahora, mientras celebraban su aparente victoria en el salón, envié mi segundo mensaje del día, esta vez a mi primo Cecil, que trabajaba en bienes raíces. Cecil, necesito que tasemos mi propiedad mañana por la tarde. Quiero saber el valor actual de mercado. Puede que la ponga en venta muy pronto. Su respuesta me hizo sonreír. Robert, esa zona se ha revalorizado mucho. Tu casa vale una fortuna ahora. Bien. Más que bien, primo. Mañana te lo explicaré todo. Cerré el teléfono y me miré en el espejo de mi habitación. El hombre que me devolvía la mirada ya no era el padre dócil y silencioso de los últimos meses. Era el hombre que había construido esta vida, que había trabajado décadas para crear un patrimonio sólido, que había criado a un hijo con amor, aunque sin malcriarlo. O al menos eso creía hasta ahora. Mañana comenzaría a recuperar todo lo que era mío. Y cuando decía todo, lo decía en serio. Cada ladrillo de esta casa, cada mueble, cada planta del jardín que yo mismo cultivé, cada recuerdo que intentaron borrar. Richard y Margaret pensaban que me habían derrotado. No sabían que acababan de despertar a un hombre que había estado dormido demasiado tiempo. La guerra acababa de comenzar, y yo ya tenía todas las armas necesarias para ganarla. La mañana siguiente me levanté a las 6, como lo había hecho durante los últimos 50 años de mi vida. La diferencia era que esta vez no lo hacía para preparar el desayuno de Richard antes de que se fuera a trabajar, ni para tener la ropa limpia de Margaret lista antes de su clase de yoga. Esta vez me levanté para recuperar mi vida. Me duché sin prisa, eligiendo la camisa azul marino que siempre me hacía sentir profesional y seguro. Me afeité con cuidado, no para impresionar a nadie, sino para volver a sentirme yo mismo. Mientras me peinaba, escuché a Margaret quejarse en la cocina. Richard, tu padre ni siquiera hizo café. ¿Cómo se supone que vamos a desayunar? Mi hijo murmuró algo que no alcancé a oír, pero su tono resignado confirmaba que ya estaba molesto con mi nueva actitud rebelde. Perfecto. Que se vayan acostumbrando. Salí de mi habitación con el maletín al hombro y los documentos más importantes guardados en una carpeta discreta. Pasé por la cocina, donde ambos me miraron expectantes, esperando que cumpliera mi papel de siempre, disculparme, ofrecerme a preparar algo rápido, comportarme como el abuelo servicial que había sido por demasiado tiempo. En cambio, tomé un plátano del frutero y le sonreí. Buenos días. Volveré por la tarde. Y me marché antes de que pudieran reaccionar. El aire fresco de la mañana me recibió como un abrazo de libertad. Hacía meses que no salía solo tan temprano sin tener que dar explicaciones de a dónde iba o cuándo volvería. Tomé el autobús hacia el centro, donde Michael tenía su pequeña oficina privada. Durante el trayecto revisé los mensajes en mi teléfono. Mi grupo de WhatsApp, vieja guardia, estaba activo como siempre. Escribí: compañeros, hoy empieza una nueva etapa de mi vida. Esta noche se los contaré todo en nuestra videollamada. Las respuestas llegaron de inmediato. Corazones, mensajes de apoyo, emojis de fuerza. Robert, siempre puntual, me recibió Michael con un cálido abrazo. A sus 65 años, seguía siendo el abogado más elegante y astuto que conocía. Le conté todo, desde el día en que Richard y Margaret llegaron con sus supuestas 2 semanas temporales que se convirtieron en 2 años permanentes, hasta la forma en que poco a poco me fueron arrinconando en mi propia casa. Ayer fue la gota que colmó el vaso, continué. Margaret me informó que habían decidido remodelar toda la casa y que sería mejor que yo buscara un pequeño apartamento. No me preguntaron, me informaron. Michael tomaba notas mientras escuchaba. Robert, lo que describes no es solo falta de respeto. Es abuso emocional sistemático. Saqué la carpeta con todos mis documentos, las escrituras de la casa, el testamento de Ellen, las pólizas de seguro, los estados de cuenta, todo perfectamente organizado. Michael revisó cada papel con minuciosidad profesional. Su expresión pasó de la preocupación a la satisfacción, finalmente, a algo que solo podría describir como un júbilo vengativo. Robert, ¿tu hijo sabe que eres el único propietario de todos estos bienes?
Legalmente sí, porque estuvo presente cuando se leyó el testamento de Ellen, pero creo que en estos 2 años prefirió olvidarlo convenientemente. Pues lo recordará muy pronto, dijo Michael con una sonrisa tranquilizadora. Tienes todo en regla. Tu hijo no tiene ningún derecho legal sobre tus bienes mientras sigas vivo. Michael, quiero que prepares una carta legal dirigida a Richard y Margaret. Una notificación formal que deje claro que soy el dueño de la vivienda en la que están residiendo. Perfecto. ¿Algo más? Sí. Quiero actualizar mi testamento y explorar la posibilidad de vender la casa. Michael alzó una ceja sorprendido. ¿Vender? Robert, esa propiedad ahora vale muchísimo dinero. Exacto. Mi primo Cecil hará una tasación esta tarde. ¿Y dónde vivirías? He estado mirando apartamentos en Internet. Había un nuevo complejo residencial cerca de Central Park, diseñado específicamente para adultos mayores activos. La expresión de Michael se transformó en pura admiración. Robert Costa, creo que estás a punto de dar la lección más importante de tu vida. No es una lección, Michael. Es justicia. Salí de su oficina 3 horas más tarde con un plan completamente estructurado. De camino a casa, pasé por la barbería donde me cortaron el cabello y arreglaron mi barba. Luego fui al centro comercial, donde compré 2 camisas nuevas. No estaba comprando ropa. Estaba comprando confianza. Cuando llegué a casa a las 5 de la tarde, encontré a Richard esperándome en la sala con una expresión de fingida preocupación. Papá, ¿dónde has estado todo el día? Margaret y yo estábamos preocupados. Resolviendo asuntos personales. ¿Por qué? Es que, bueno, normalmente nos avisas cuando sales. Y tampoco preparaste nada para el almuerzo. Richard, tengo 68 años, no 7. No necesito dar un parte de mis movimientos. Y ustedes son adultos perfectamente capaces de prepararse su propia comida. En ese momento, Margaret llegó de su clase de pilates con esa expresión perpetuamente irritada que había perfeccionado en estos 2 años. Robert, tenemos que hablar sobre la organización de la casa, dijo sin siquiera saludarme. Si vas a quedarte aquí mientras buscas dónde mudarte, debemos establecer reglas claras. ¿Qué tipo de reglas, Margaret? Para empezar, necesitamos que contribuyas a los gastos. La luz, el agua, la comida, todo ha subido mucho. Ahí estaba la verdadera razón detrás de todo este teatro. No querían que me fuera. Querían convertirme oficialmente en su inquilino, pagando renta en mi propia casa. Entiendo, respondí con simpleza. ¿Cuánto consideran justo que pague? Pensamos que unos $800 al mes sería razonable, balbuceó Richard. $800 por vivir en mi propia casa, cocinándoles, limpiando sus desastres, soportando su desprecio. Me parece perfecto, respondí. Hablaremos de los detalles mañana. Y subí a mi habitación, dejándolos completamente confundidos. Una vez allí, marqué el número de Cecil. Primo, ¿pudiste hacer la tasación? Sí, Robert. Tu casa vale al menos $350.000 en el mercado actual. 350.000 más que suficiente para comprar mi nuevo apartamento, vivir cómodamente el resto de mi vida y aún dejarle una herencia generosa a mi nieta Sophie. Cecil, quiero que mañana contactes al mejor agente inmobiliario que conozcas. Voy a vender. Esa noche, durante nuestra videollamada semanal, le conté todo a mis amigos de la vieja guardia. Sus reacciones fueron exactamente las que esperaba, indignación por lo que había soportado y admiración por cómo decidí resolverlo. Robert, eres nuestro héroe, dijo Ronald. Todos hemos pasado por situaciones parecidas. No es heroísmo, respondí. Es cansancio. Estoy harto de ser invisible en mi propia vida. Antes de dormir, revisé una vez más todos los documentos que había organizado durante estos meses. Mañana comenzaría la fase 2 de mi plan, y esta vez Richard y Margaret descubrirían que subestimar a un hombre de 68 años había sido el mayor error de sus vidas. El miércoles amaneció con esa claridad especial que tienen los días importantes. Me levanté temprano de nuevo, pero esta vez el ambiente en la casa era distinto. Podía sentir la tensión flotando como humo invisible. Richard se había marchado más temprano de lo habitual al trabajo,
evitando claramente cualquier conversación conmigo. Margaret, en cambio, había decidido quedarse en casa para supervisar mis movimientos. La vi rondando la cocina cuando bajé a preparar café, fingiendo estar ocupada en acomodar alacenas que ya estaban perfectamente ordenadas. «Buenos días, Margaret», dije con voz neutral, poniendo el agua a calentar. «Robert, tenemos que aclarar algunas cosas», respondió sin saludar. Su tono tenía esa falsa autoridad que llevaba meses practicando. «Ayer Richard y yo estuvimos hablando, y creemos que tu actitud está siendo un poco problemática». Serví mi café con movimientos lentos, sin mirarla directamente. ¿Problemática en qué sentido? Bueno, sales sin avisar. No cumples tus responsabilidades en la casa. Tienes una actitud desafiante. No es lo que esperamos de alguien que va a seguir viviendo aquí. Ahí estaba otra vez esa frase, alguien que va a seguir viviendo aquí. Como si mi permanencia en mi propia casa dependiera de su benevolencia. Entiendo tu preocupación, dije, dando un sorbo a mi café. Pero creo que hay un malentendido fundamental que debemos aclarar. ¿Qué malentendido? El malentendido sobre quién toma las decisiones en esta casa. Margaret frunció el ceño, visiblemente irritada por mi respuesta. Robert, sabes perfectamente que Richard y yo somos quienes mantenemos este hogar en pie. Nosotros pagamos las facturas. Nosotros nos encargamos de todo. Era fascinante ver cómo había construido su propia versión de la realidad. En su mente, ella y Richard eran los generosos proveedores que cuidaban del pobre anciano necesitado. Lo que ignoraba era que todas las facturas se pagaban automáticamente desde mi cuenta bancaria, la misma que autoricé hace 2 años cuando llegaron con su historia de crisis temporal. Margaret, creo que deberíamos esperar a que Richard regrese para tener esta conversación, dije, terminando mi café. No, Robert, esta conversación es entre tú y yo. Richard es demasiado blando contigo, siempre lo ha sido. Pero yo no voy a permitir que sigas faltándole el respeto a esta familia. La palabra familia me golpeó como una bofetada. Durante 2 años había intentado desesperadamente mantener unida a esta familia, adaptándome a cada una de sus exigencias, sacrificando mi comodidad, mi espacio, mi dignidad, y ahora era yo quien faltaba al respeto. ¿Qué consideras exactamente una falta de respeto, Margaret? Tu actitud de ayer, para empezar. Saliste sin avisar, no preparaste comida, le hablaste a Richard de esa manera y luego llegaste con bolsas de compras como si estuvieras celebrando algo. Es como si no entendieras la gravedad de tu situación. Mi situación. Como si fuera un adolescente problemático en vez del dueño de la casa en la que ella vivía gratis. ¿Y cuál crees que debería ser mi actitud correcta? Gratitud. Para empezar, Richard y yo hemos sacrificado mucho para poder cuidarte. Podríamos estar viviendo en nuestra propia casa, construyendo nuestro futuro, pero en cambio estamos aquí, ocupándonos de tus necesidades. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de cualquier posibilidad de reconciliación. Durante meses me pregunté si estaba siendo demasiado sensible, si mis quejas eran exageradas, pero escucharla hablar de sacrificios y de cuidar de mí confirmó que mi decisión era la correcta. Margaret, ¿alguna vez te has preguntado de dónde sale el dinero para pagar las facturas de esta casa? Su gesto se descompuso. Bueno, Richard trabaja. Yo hago trabajos freelance. Y esos ingresos son suficientes para mantener una casa de este tamaño, más los gastos de comida, servicios, seguros, mantenimiento. Bueno, nos organizamos. Somos buenos administradores. La ingenuidad en su respuesta casi me dio ternura. Realmente creía que con el sueldo promedio de Richard como supervisor de almacén y sus trabajos esporádicos de diseño gráfico podían mantener una propiedad de más de $300,000. Margaret, todas las facturas de esta casa se pagan automáticamente desde mi cuenta bancaria. El agua, la luz, el gas, el teléfono, el internet, el seguro, los impuestos de la propiedad, todo. Lo único que pagan ustedes es su comida personal y la gasolina. Vi cómo su expresión pasaba lentamente de la confusión a la comprensión y luego a algo parecido al pánico contenido. Eso no puede ser cierto. Richard me dijo que él se encargaba de todo. Tu esposo te mintió. O quizás simplemente asumió que lo sabías y nunca se molestó en aclararlo. Margaret guardó silencio varios segundos,
procesando la información. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono defensivo que antes no estaba allí. Bueno, pero eso no cambia el hecho de que nosotros cuidamos de ti. Te hacemos compañía. Nos aseguramos de que estés bien. Te incluimos en nuestras actividades familiares. Era increíble su capacidad para reinterpretar la realidad. En su versión de los hechos, relegarme a mi cuarto cuando venían visitas era incluirme en actividades familiares. Margaret, en los últimos 2 años, ¿cuántas veces me has preguntado qué quería hacer el fin de semana? ¿Cuántas veces me consultaste antes de cambiar la decoración de la casa? ¿Cuántas veces pediste mi opinión sobre decisiones que afectan directamente a mi propio hogar? De nuevo, el silencio incómodo. Esos son decisiones menores. Lo importante es que estás cuidado y protegido. ¿Protegido de qué, exactamente? De la soledad, de los riesgos de vivir solo a tu edad, de tomar malas decisiones. Ahí estaba la raíz de todo este sistema de control. En su mente, yo era un anciano incompetente que necesitaba protección de su propia vida. No era su igual. No era un adulto capaz de decidir. Era un proyecto de caridad que les daba derecho a controlar cada aspecto de mi existencia. Margaret, ¿sabes qué hice ayer cuando salí sin avisar? No tengo idea. Fui a ver a mi abogado. Revisamos todos mis documentos legales, todas las escrituras, todos mis bienes. La vi palidecer. ¿Para qué? Para asegurarme de que todo estuviera en orden antes de tomar decisiones importantes sobre mi futuro. ¿Qué tipo de decisiones? En ese momento, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Cecil. Robert, el agente inmobiliario puede pasar esta tarde a las 3 para la tasación formal. ¿Te viene bien? Respondí de inmediato. Perfecto. Lo esperaré. Noté que Margaret intentaba leer la pantalla, pero alcancé a guardar el teléfono antes de que viera el contenido completo. ¿Quién era? Preguntó con curiosidad mal disimulada. Mi primo. Tengo una cita esta tarde. ¿Qué tipo de cita? Asuntos personales. La respuesta la frustró visiblemente. Durante 2 años había tenido acceso total a mi vida privada. Sabía con quién hablaba, a dónde iba, qué hacía cada minuto del día. Esta nueva versión de mí, con asuntos personales y citas misteriosas, claramente la incomodaba. Robert, no me gusta esta actitud tuya. Es como si estuvieras planeando algo a nuestras espaldas. ¿Y si así fuera? La pregunta la dejó sin palabras. Era la primera vez en 2 años que respondía con una pregunta directa en lugar de una excusa o una explicación. Si ese fuera el caso, continué, ¿cuál sería exactamente el problema? ¿Acaso no tengo derecho a planear mi propia vida? Claro que tienes derecho, pero somos familia. Se supone que las decisiones importantes se discuten en familia. ¿Como cuando decidieron remodelar mi casa sin consultarme? ¿Como cuando decidieron que debía mudarme a un apartamento más pequeño? ¿Como cuando decidieron cuánto debía pagar de renta para vivir en mi propia propiedad? Cada pregunta era una bofetada de realidad. Margaret calló, buscando desesperadamente una justificación que sostuviera la doble moral de su argumento. Eso es diferente, murmuró al fin. ¿En qué sentido es diferente? Porque pensamos en lo que es mejor para ti. ¿Y quién decidió que ustedes saben mejor que yo lo que me conviene? No tenía respuesta. Porque no existía una respuesta lógica. Todo su sistema de control se basaba en la premisa de que yo era incapaz de manejar mi propia vida. Una premisa que nunca cuestionaron porque les convenía. Me levanté de la mesa y lavé mi taza en el fregadero. Margaret, esta conversación ha sido muy esclarecedora. Ahora entiendo perfectamente cuál es tu perspectiva sobre mi papel en esta casa. ¿Y cuál es tu perspectiva, Robert? Me giré y la miré directamente a los ojos. Mi perspectiva es que esta conversación termina aquí. A las 3 en punto tengo una cita importante y prefiero que no estés presente durante esa reunión. ¿Me estás pidiendo que me vaya de mi propia casa? La ironía de esa pregunta fue tan perfecta que casi sonreí. Te estoy pidiendo que respetes mi privacidad durante 1 hora. Puedes ir al gimnasio, al centro comercial, visitar a una amiga. No es una petición complicada. No puedo creer que me hables así, Robert.
Durante 2 años me adapté a cada una de tus exigencias. Modifiqué mi rutina, mis hábitos, mis espacios, mis relaciones sociales para ajustarme a lo que tú considerabas apropiado. Una sola vez te pido 1 hora de privacidad en mi propia casa y actúas como si fuera una imposición terrible. La dejé en la cocina procesando mis palabras y subí a mi habitación. Allí marqué el número de Michael. ¿Cómo va todo, Robert? Mejor de lo que esperaba. Margaret acaba de mostrarme quién es en realidad. Ya no tengo dudas sobre lo que debo hacer. Perfecto. La carta legal está lista. ¿Quieres que la entregue hoy? No, aún no. Quiero que primero vean la tasación de la propiedad, que entiendan el verdadero valor de aquello que han dado por sentado. Eres más estratégico de lo que pensaba, amigo. 68 años enseñan algunas cosas, Michael. Y una de ellas es que la justicia es más efectiva cuando llega con sorpresa. Colgué y me preparé para la cita más importante de mi nueva vida. En pocas horas se establecería oficialmente el verdadero valor de mi propiedad. Y entonces comenzaría la parte más satisfactoria de mi plan, ver las caras de Richard y Margaret al descubrir que el anciano pobre al que querían controlar era, en realidad, un hombre con más poder del que jamás imaginaron. A las 3 en punto sonó el timbre. Desde la ventana de mi dormitorio vi a Margaret salir apresurada hacia su coche, claramente irritada por tener que abandonar su territorio durante mi misteriosa reunión. No veía acercarse a nuestra puerta a un hombre tan elegante desde hacía años. William Andrews era exactamente lo que esperaba de un agente inmobiliario de lujo: traje impecable, maletín de cuero y esa sonrisa profesional que inspira confianza de inmediato. Su presencia transformó por completo la atmósfera de la casa. Señor Costa, un placer conocerle. Cecil me ha hablado maravillas de usted. Lo mismo digo, señor Andrews. Pase, por favor. Mientras atravesábamos el salón principal, lo vi evaluarlo todo con ojo experto: los muebles que Margaret había elegido sin consultarme, la decoración impuesta a su gusto. Todo estaba siendo analizado desde una perspectiva completamente distinta. Esta es una propiedad excepcional, murmuró mientras tomaba fotografías y medidas. La ubicación es privilegiada y el mantenimiento, excelente. Mi esposa y yo siempre cuidamos cada detalle de esta casa, respondí con orgullo genuino. Durante la hora siguiente William inspeccionó cada habitación, cada baño, el jardín, incluso el garaje donde el coche que Richard usaba a diario, y que solía olvidar que también era mío, estaba perfectamente aparcado. Sus comentarios eran cada vez más entusiastas. Señor Costa, esta propiedad está en una zona que se ha revalorizado exponencialmente. El barrio se ha convertido en uno de los más codiciados de la ciudad. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que, si decide vender, hablaríamos de un valor entre $400,000 y $450,000, posiblemente más si encontramos al comprador adecuado. 400,000. Incluso más de lo que había estimado Cecil. La cifra me provocó una sensación extraña, una mezcla de vértigo y poder que no sentía desde hacía años. ¿Y con qué rapidez podría concretarse una venta? Con una propiedad de estas características, en este mercado, podríamos tener ofertas serias en menos de un mes. Si la preparamos bien para la sesión de fotos profesional y organizamos algunas visitas estratégicas. ¿Y qué implicaría preparar la casa? Principalmente homestaging, algunos muebles estratégicos, iluminación optimizada, pequeños detalles que realcen los espacios. Pero, siendo sincero, esta casa ya está en excelente estado. Cuando William se fue, me quedé solo en el salón, que ya no sentía como mío. Todo lo que veía a mi alrededor representaba 2 años de decisiones tomadas sin mí, de mi vida reorganizada según los gustos de otros. Llamé de inmediato a Michael. ¿Cómo fue la tasación? Mejor de lo esperado. 400,000. Eso es una fortuna. ¿Quieres que la notificación legal se entregue mañana? Sí. Es hora de que entiendan la realidad. Cuando Richard volvió del trabajo me encontró leyendo tranquilamente en el salón. Entró con ese cansancio que llevaba arrastrando semanas, como si por fin empezara a comprender el peso de la responsabilidad que asumió intentando controlar mi vida. Papá, esta mañana tuvimos una discusión. ¿Una discusión, Richard? Margaret dice que fuiste grosero con ella.
Mi hijo se sentó frente a mí con esa expresión preocupada que había desarrollado para nuestras conversaciones difíciles, como si fuera un terapeuta tratando a un paciente problemático. ¿Recuerdas el día en que se leyó el testamento de Ellen? Claro. ¿Por qué? ¿Recuerdas lo que decía sobre la distribución de bienes? Sí. Que todo quedaba a tu nombre hasta que fallecieras. Exactamente. ¿Y recuerdas quién ha estado pagando todas las facturas de esta casa durante estos 2 años? Por primera vez vi un destello de comprensión en sus ojos, seguido de inmediato por incomodidad. Papá, ¿a dónde quieres llegar con esto? A que ni tú ni Margaret me han mantenido a mí. He sido yo quien los ha mantenido a ustedes. El silencio que siguió fue largo y pesado. Vi cómo procesaba esa información, cómo encajaban las piezas de una realidad que había preferido ignorar. Pero, nosotros, contribuimos con... ¿Con qué exactamente? ¿Con tu presencia? ¿Con convertirme en el servicio doméstico de mi propia casa? Papá, no exageres. Nadie te ha tratado como servicio. Richard, en los últimos 2 años, ¿cuántas veces me consultaste antes de cambiar algo en mi casa? ¿Cuántas veces consideraste mi opinión sobre decisiones que afectaban mi vida diaria? No respondió, porque la respuesta era obvia: 0 veces. Ayer tu esposa me informó que habían decidido remodelar la casa y que yo debía buscar un apartamento pequeño. Hoy me dijo que, si quería seguir viviendo aquí, tendría que pagar $800 de renta en mi propia casa. Papá, creo que estás interpretando mal. No estoy interpretando nada. Estoy entendiendo perfectamente. En ese momento, Margaret bajó las escaleras, claramente habiendo escuchado parte de la conversación. Robert, no puedes seguir llenándole la cabeza a Richard con tus versiones distorsionadas de lo que pasó. Margaret, ¿podrías explicarle a tu marido exactamente lo que me dijiste esta mañana sobre los sacrificios que han hecho por mí? La vi dudar, consciente de que en nuestra confrontación matutina había dicho demasiado. Solo le expliqué que necesitamos más colaboración de su parte. ¿Colaboración en qué sentido? En contribuir económicamente, en respetar las decisiones familiares, en no crear conflictos innecesarios. Richard la miró con una expresión que no le había visto en años. Por primera vez parecía cuestionar la versión de la realidad que su esposa había construido con tanto cuidado. Margaret, ¿le dijiste a mi padre que tenía que pagar renta? Dije que era justo que contribuyera a los gastos. Pero papá es el dueño de la casa. Bueno, técnicamente sí, pero somos nosotros quienes la mantenemos en funcionamiento. ¿Con qué dinero? Margaret no tuvo respuesta y, en ese silencio, vi cómo la estructura de mentira sobre la que habían sostenido estos 2 años de mi vida empezaba a resquebrajarse. Mañana, dije poniéndome de pie, recibirán documentos que les ayudarán a comprender mejor la situación legal de esta casa. Después de eso, podremos tener una conversación más productiva sobre el futuro. ¿Qué clase de documentos? Preguntó Richard, con la voz tensa. Los necesarios para aclarar quién tiene derecho a tomar decisiones aquí. Subí a mi habitación, dejándolos en el salón, probablemente comentando en voz baja las implicaciones de lo que acababa de suceder. Esa noche, mientras creían que dormía, los escuché hablar durante horas. Las voces se filtraban a través de las paredes, fragmentos de una conversación desesperada en la que por fin aceptaban que el anciano indefenso al que habían intentado controlar tenía mucho más poder del que imaginaron. A la mañana siguiente, jueves, amaneció con una quietud extraña. Richard se levantó incluso más temprano de lo habitual y, cuando bajé a la cocina, encontré una nota sobre la mesa. Papá, me fui temprano al trabajo. Hablamos esta noche. Margaret ni siquiera intentó fingir normalidad. La oí moverse por el segundo piso como un animal enjaulado, abriendo y cerrando cajones, murmurando frases que no alcanzaba a entender. Su mundo perfecto se agrietaba, y ella lo sabía. A las 10 llegó el mensajero de la oficina de Michael, un joven correcto que me entregó un sobrelacrado a nombre de Richard Costa y Margaret Santana, residencia temporal. ¿Residencia temporal? Pregunté a Michael cuando llamé para confirmar la entrega. Así los clasifica la ley cuando viven en una propiedad que no les pertenece y no existe contrato de alquiler formal. Técnicamente, han sido huéspedes en tu casa durante 2 años. Huéspedes. La palabra tenía un sabor agridulce.
Yo había tratado a 2 huéspedes como si fueran los dueños de mi hogar. Dejé el sobre la mesa del comedor, exactamente donde lo verían al llegar. Luego me vestí con mi mejor atuendo, el traje gris que usé en mis últimas reuniones importantes como ingeniero, y salí hacia el banco. Era hora de la parte más crucial de mi plan. En el banco pedí hablar con el gerente de cuentas, un señor mayor llamado Frank Alves que llevaba años gestionando mis finanzas. Señor Costa, qué gusto verlo. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Frank, necesito hacer cambios importantes en mi cuenta y abrir una nueva completamente independiente. Durante la hora siguiente reorganicé por completo mi estructura financiera. Eliminé todas las autorizaciones que le había dado a Richard para acceder a mi información bancaria. Cambié todos los débitos automáticos de servicios a una nueva cuenta a la que solo yo tendría acceso. Transferí la mayor parte de mis ahorros a una inversión a plazo fijo con mejor rendimiento. ¿Hay algún problema con su cuenta actual, señor Costa? Con la cuenta, ninguno, Frank. El problema es con las personas que han dado por sentada mi generosidad. Al salir del banco me sentí un hombre nuevo. Por primera vez en 2 años tenía control total de mi dinero, de mis decisiones, de mi vida. Mi siguiente parada fue la oficina de William Andrews. Ya no había vuelta atrás. Señor Costa, no esperaba verlo tan pronto. He tomado una decisión, William. Quiero poner la casa en el mercado de inmediato. ¿Está absolutamente seguro? Es una decisión muy importante. Completamente. ¿Qué necesita de mí para empezar? Durante 2 horas firmé documentos, revisé contratos y discutí estrategias de marketing. La casa estaría oficialmente en el mercado en menos de una semana. ¿Están al tanto los residentes actuales? Lo estarán muy pronto. ¿Y dónde vivirá mientras se completa la venta? He estado mirando un apartamento en el complejo residencial Las Palmus. Es perfecto para mí. Cuando regresé a casa eran las 3 de la tarde. El sobremarrón seguía exactamente donde lo había dejado, aunque noté que lo habían movido levemente. Lo abrieron y lo volvieron a colocar, probablemente esperando que no me diera cuenta. Me preparé un café y me senté a esperar. No tuve que esperar mucho. A las 4:30 escuché llegar el coche de Richard a una velocidad inusual. Margaret bajó las escaleras a toda prisa en cuanto él abrió la puerta. ¿Lo leíste? Preguntó de inmediato. Lo leí 3 veces en la oficina. No lo puedo creer. Papá, gritó Richard desde la entrada, tenemos que hablar ahora mismo. Estoy en el salón, respondí con calma. Entraron como una tormenta, Richard con el documento legal en la mano y Margaret con una expresión de furia apenas contenida. ¿Qué significa esto?, exigió mi hijo, agitando los papeles. Significa exactamente lo que dice, una notificación legal que establece con claridad que soy el único propietario de esta vivienda y que cualquier modificación de la propiedad requiere mi autorización por escrito. Pero esto es ridículo. Somos familia. Richard, ayer tu esposa me informó que habían decidido remodelar mi casa sin consultarme. Hoy has recibido la notificación legal de que eso no va a ocurrir. Margaret dio un paso al frente, con las mejillas encendidas de indignación. Robert, esto es una locura. ¿Cómo puedes hacernos esto después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Qué han hecho exactamente por mí, Margaret? Cuidarte, darte compañía, transformar esta casa en un hogar. Transformaste mi casa en tu hogar. Hay una diferencia muy importante. Richard se dejó caer en el sofá, pasándose las manos por el cabello. Papá, no entiendo por qué estás haciendo esto. ¿Por qué ahora? La pregunta tenía un tono de confusión genuina que me partió el corazón. Mi hijo realmente no comprendía lo que había estado ocurriendo durante estos 2 años. Richard, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería para mi cumpleaños? ¿Qué? Mi cumpleaños. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo quería celebrarlo? Papá, siempre celebramos tu cumpleaños. Margaret elige el menú, Margaret escoge la decoración, Margaret invita a la gente. Yo me siento en mi mesa como un invitado en mi propia casa. Eso no es verdad. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste si quería acompañarte a algún sitio? ¿Cuándo fue la última vez que consideraste incluirme en sus planes de fin de semana?
El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Richard, continué con voz más suave, durante 2 años me sentí invisible en mi propia vida. Ustedes toman todas las decisiones, controlan todos los espacios, dirigen toda la dinámica familiar. Yo solo existo para cocinar, limpiar y apartarme cuando vienen visitas. Papá, si te sentías así, ¿por qué no dijiste nada? ¿Cuándo? ¿Cuándo habría sido el momento adecuado? ¿Cuándo decidieron cambiar todos los muebles del salón? ¿Cuándo determinaron que mi horario de comidas era inconveniente para sus rutinas? ¿Cuándo concluyeron que era mejor que me quedara en mi cuarto durante sus reuniones sociales? Cada ejemplo era una bofetada de realidad. Vi cómo la comprensión asomaba lentamente a los ojos de mi hijo. Pensamos que estabas cómodo. Richard, ¿alguna vez me preguntaste si lo estaba? Margaret interrumpió con voz estridente. Esto es absolutamente injusto. Hemos sacrificado 2 años de nuestras vidas por ti. ¿Sacrificado qué, exactamente? Nuestra independencia, nuestros planes, nuestra privacidad. Margaret, viniste porque no podían pagar un lugar propio. Les ofrecí mi casa gratis, sin renta, sin pedir siquiera que contribuyeran a los gastos. ¿Cuál fue exactamente tu sacrificio? El sacrificio de tener que vivir contigo, de adaptar nuestras vidas a tus necesidades. Ahí estaba la verdad cruda y sin adornos. Por fin salía de su boca lo que había sentido todo este tiempo, que mi presencia en mi propia casa era una carga insoportable. Richard la miró horrorizado. Margaret, no puedes decir eso. ¿Por qué no? Es la verdad. Llevamos 2 años caminando de puntillas, ajustando horarios, limitando actividades porque tú siempre estás aquí. Esta es mi casa, dije muy quedo. Técnicamente sí, pero nosotros la convertimos en algo moderno y funcional. Sin mi permiso, con mi dinero, en mi propiedad. Margaret se volvió hacia Richard buscando apoyo. Dile algo. No puedes permitir que me hable así. Pero Richard me miraba con una expresión que no le veía desde hacía años, como si realmente me viera por primera vez en mucho tiempo. Papá, dijo despacio, ¿quieres que nos vayamos? La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de estallar. Era la pregunta que había esperado durante meses, pero oírla en voz alta me produjo una mezcla extraña de alivio y tristeza. Richard, lo que quiero es recuperar mi vida, mi casa, mi dignidad. Eso no responde a mi pregunta. Respiré hondo antes de pronunciar las palabras que lo cambiarían todo para siempre. Hijo, he puesto la casa en venta. El silencio que siguió fue ensordecedor. La boca de Margaret quedó abierta. Richard palideció como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué has dicho? La casa estará oficialmente en el mercado la próxima semana. Tenemos aproximadamente un mes antes de que lleguen las primeras ofertas serias. Estás loco, gritó Margaret. No puedes hacer esto. Esta también es nuestra casa. No, Margaret. Esta es mi casa. Han sido huéspedes durante 2 años. Huéspedes que olvidaron que lo eran. Richard se levantó del sofá como en trance. Papá, no puedes hablar en serio. Hablo completamente en serio. Ya he firmado todos los documentos necesarios. ¿Y dónde vas a vivir? Encontré un lugar perfecto para mí. Un apartamento donde pueda tomar mis propias decisiones, decorar a mi gusto, invitar a quien quiera, cocinar lo que se me antoje. Pero esta es nuestra casa, sollozó Margaret. No, Margaret. Esta fue la casa que construyeron encima de la mía, borrando cada rastro de mi presencia, transformando cada espacio en una extensión de sus personalidades. Ahora tendrán la oportunidad de construir su propio hogar en un lugar que realmente les pertenezca. Margaret se desplomó en una silla, llorando unas lágrimas que parecían más de rabia que de tristeza. Richard caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo. Papá, esto va a arruinar nuestras vidas. Richard, durante 2 años ustedes arruinaron la mía. La diferencia es que yo no lo hice conscientemente. Y con esa frase subí a mi habitación, dejándolos procesar la nueva realidad. El anciano sumiso al que daban por sentado acababa de recuperar el control de su vida, y ya no había marcha atrás. La mañana del viernes, la casa se sentía como un velorio.
Richard se había ido al trabajo sin desayunar, evitando cualquier contacto visual conmigo. Margaret llevaba encerrada en su cuarto desde la noche anterior, saliendo solo para ir al baño, con cara de funeral. Yo, en cambio, me desperté con una energía que no sentía desde hacía años. Era como si, por fin, hubiera dormido profundamente después de meses de insomnio. A las 10, William llegó con el fotógrafo profesional para preparar las fotos de la venta. Verlos evaluar cada rincón con ojos comerciales me hizo mirar mi hogar desde una perspectiva completamente nueva. Señor Costa, necesitaremos reubicar algunos muebles para las fotografías, explicó William. Nada permanente, solo para presentar mejor los espacios. Hagan lo que consideren necesario. Mientras trabajaban, recibí una llamada de mi nieta Sophie. Abuelo, papá me dijo que vas a vender la casa. ¿Es verdad? Su voz mezclaba confusión y preocupación, y me partió el alma. Sí, cariño. Es verdad. ¿Por qué ya no quieres vivir ahí? ¿Cómo explicarle a una chica de 15 años que sus padres habían convertido a su abuelo en un extraño dentro de su propia casa? Sophie, a veces los adultos necesitamos hacer cambios importantes para ser felices. Necesito un lugar donde pueda volver a ser yo. ¿Y dónde vas a vivir? Encontré un apartamento precioso cerca de Central Park. Tiene una habitación extra, pensada especialmente para cuando vengas a visitarme. ¿Me prometes que podré verte cuando quiera? Te lo prometo, cielo. De hecho, tendrás más libertad para visitarme, porque será mi espacio y yo decidiré quién viene y cuándo. Al colgar, entendí que Sophie había comprendido perfectamente lo que sus padres se negaban a ver, que esta decisión no era destructiva, era liberadora. A las 3 de la tarde, Michael llegó con más documentos. Robert, necesito que firmes la modificación de tu testamento. ¿Estás seguro de estos cambios? Completamente. El Nuevo Testamento era claro, la mitad de mis bienes sería para Sophie cuando cumpliera 25 años. La otra mitad se dividiría entre 3 instituciones benéficas que ayudan a hombres mayores en situación vulnerable. Richard recibiría una cantidad fija que le permitirá rehacer su vida, pero ya no sería mi heredero universal. ¿Vas a contarle a Richard de estos cambios? Por ahora no. Primero quiero ver cómo maneja la situación actual. Esa tarde, cuando Richard regresó del trabajo, me encontró guardando mis cosas en la habitación. Papá, ¿qué estás haciendo? Organizando mis pertenencias. Algunas vendrán conmigo al nuevo apartamento. Otras las donaré. ¿Ya alquilaste un apartamento? Lo compré esta mañana. La noticia le cayó como una bofetada. ¿Lo compraste? Con el dinero de la venta de esta casa puedo comprar algo perfecto para mí y aún me quedará suficiente para vivir con comodidad. Se sentó en mi cama, observándome doblar cuidadosamente la ropa que había decidido conservar. Papá, todo esto está pasando demasiado rápido, para ti. Puede ser. Yo llevo pensando en esto 2 años. ¿2 años? Desde el día que llegasteis y Margaret decidió que mi salón debía modernizarse sin preguntar si me gustaban los cambios. Richard guardó silencio varios minutos, mirando mis movimientos metódicos. ¿Me odias? La pregunta, tan directa, me sorprendió. No te odio, Richard. Pero tampoco voy a permitir más faltas de respeto. Margaret dice que la odias. Que siempre la rechazaste. Tu esposa confunde rechazo con límites. Durante 2 años no puse ninguno. Esta semana empecé a ponerlos. ¿Y a mí también me odias? Eres mi hijo y siempre te querré. Pero eso no significa que tolere el desprecio. No sabía que te sentías despreciado. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía con algo? No respondió. ¿Cuándo fue la última vez que consideraste mi opinión antes de tomar una decisión que me afectaba? Silencio otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a tu padre y no como a un anciano problemático? Vi lágrimas formándose en sus ojos. No me había dado cuenta. Lo sé, Richard. Y justo por eso tengo que hacer esto. En ese momento, Margaret entró con los ojos enrojecidos pero expresión decidida. Robert, tenemos que llegar a un acuerdo. ¿Qué clase de acuerdo? No puedes vender la casa. Nosotros te la compramos.
La propuesta era tan absurda que casi me reí. ¿Con qué dinero, Margaret? Conseguiremos un préstamo. Richard tiene buen historial. ¿Has investigado cuánto vale esta casa? No puede ser tanto. Mínimo $400.000. Vi cómo se le iba el color del rostro. Eso es imposible. Exacto. Por eso la venderé a quien pueda pagarla. Margaret se desplomó en la silla junto a mi escritorio. Robert, esto destruirá nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque Richard me culpará por haberte irritado. Margaret, Richard no me culpará de nada. Te culpará por no respetar a su padre. Pero yo te respeto. ¿Llamas respeto a decidir sin consultarme que yo debía mudarme a un apartamento pequeño? Era por tu bien. ¿Quién decidió que era mi bien? Cuando me preguntaste qué consideraba yo que era lo mejor para mí. Margaret volvió a llorar, y esta vez las lágrimas parecían genuinas. No sabía que te sentías así, porque nunca te interesó preguntarlo. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? Sí. Aceptar que cometiste errores y respetar mi decisión. ¿No hay marcha atrás? No la hay. Esa noche, durante una cena silenciosa, Richard por fin habló. Papá, ¿cuándo te mudas? En 2 semanas. ¿Y nosotros? Tienen hasta que se venda la casa para encontrar dónde vivir. Pueden ser 2 meses, pueden ser 6. Depende del mercado. ¿Nos ayudarás con algo? Les daré el equivalente a 2 meses de mi parte para que paguen la fianza y el primer mes de alquiler en algún sitio. Después, tendrán que arreglársela solos. Era más generoso de lo que ellos habían sido conmigo, pero era lo correcto. Gracias, papá. No me des las gracias todavía, Richard. Hazlo cuando aprendas a valorar lo que tenías. Al día siguiente comenzaron las visitas de compradores potenciales. Ver a familias jóvenes paseando por mi casa, escuchar sus comentarios entusiastas sobre el potencial del espacio, me confirmó que había tomado la decisión adecuada. Esta casa necesitaba una familia que la valorara, que la cuidara, que tomara decisiones en conjunto sobre su futuro, una familia que entendiera que un hogar se construye con respeto mutuo, no con imposiciones silenciosas. La segunda semana desde que pusimos la casa en el mercado llegó con una intensidad que ninguno anticipaba. Las visitas se multiplicaron, y cada timbrazo era una cuenta atrás hacia el final inevitable. Richard había empezado a buscar pisos con una desesperación silenciosa que me rompía el corazón. Lo veía cada noche frente al portátil, revisando anuncios, haciendo números, enfrentándose por primera vez en su vida adulta a la realidad de mantenerse completamente solo. Margaret, por su parte, entró en una fase de sabotaje sutil. Dejaba la casa desordenada antes de las visitas, hablaba mal del barrio a posibles compradores cuando creía que yo no la oía e incluso olvidaba abrir las ventanas para ventilar. Verán que esta casa tiene problemas, murmuró un sábado por la mañana, mientras yo fingía leer el periódico en el salón. Margaret, para allá, le respondió Richard, cada vez más exasperado. Solo estás retrasando lo inevitable. No es inevitable. Tu padre aún puede cambiar de opinión. No. Y lo sabes. Era la primera vez que escuchaba a Richard hablar con firmeza a su esposa sobre mi decisión. Había algo distinto en su voz, una aceptación renuente, pero real, de la nueva realidad. El miércoles recibimos no una, sino 3 ofertas. William me llamó eufórico. Señor Costa, tenemos una situación poco común. 3 familias han ofertado el mismo día. La más alta es de $420.000. 420.000, 20.000 más de lo que esperaba. ¿Qué familia hizo esa oferta? Una pareja joven con 2 niños pequeños. Él es médico, ella es maestra. Tienen la financiación aprobada y pueden cerrar en 3 semanas. Acepto su oferta. ¿Seguro? Podríamos intentar negociar aún más. Quiero que esta casa vaya a una familia que la ame como Ellen y yo la amamos. El dinero extra no me interesa. Cuando comuniqué la decisión a Richard y Margaret durante la cena, el silencio fue absoluto. Richard asintió despacio, como si por fin procesara que en 3 semanas viviríamos en lugares completamente distintos. Margaret, en cambio, se levantó de la mesa sin decir palabra. Esa noche la oí llorar en el dormitorio.
No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia frustrada. Había pasado 2 años construyendo su reino perfecto sobre mi vida, y ahora todo se desmoronaba. A la mañana siguiente, encontré a Margaret en la cocina con una expresión que no le había visto nunca. Había algo desesperado en sus ojos, como si estuviera a punto de jugar su última carta. «Robert, tengo que decirte algo importante». «Te escucho». «Estoy embarazada». La frase quedó suspendida en el aire como una bomba sin explotar. Por un momento sentí el corazón acelerarse. Un nieto. Después de Sophie, la posibilidad de otro nieto me conmovió profundamente. Pero enseguida vi algo en sus ojos. Cálculo, expectativa. Esperaba que esta noticia lo cambiara todo. «Enhorabuena», dije simplemente. «¿Lo sabe Richard?» «No. Quise decírtelo primero». Pensé, bueno, que esto cambiaría las cosas. ¿En qué sentido? No podemos mudarnos ahora. No puedo pasar un embarazo en un piso pequeño, sin estabilidad, preocupándome por el dinero. Ahí estaba. El último intento de manipulación emocional. Margaret, un hijo necesita padres responsables, con su propio hogar, su propia estabilidad. No necesita padres que dependan de la generosidad ajena. Pero somos familia. Exacto. Y como familia, van a crear su propia casa para recibir a ese niño. Vi cómo se apagaba la esperanza en sus ojos. Había jugado su carta más fuerte, y no funcionó. «No tienes corazón», dijo con voz temblorosa. «Sí lo tengo, Margaret. Por eso quiero que mi futuro nieto tenga padres que sepan valerse por sí mismos». Cuando Richard llegó del trabajo, Margaret ya le había contado el embarazo. Los vi hablar en el porche, él con las manos en la cabeza, ella gesticulando con vehemencia. Más tarde, Richard vino a verme. «Papá, Margaret me contó lo del bebé». «Sí, a mí también». «Enhorabuena, hijo». «¿Esto cambia algo para ti?» La pregunta, tan cargada de esperanza tímida, me rompió el corazón. «Richard, lo cambia todo y no cambia nada». «No te entiendo». «Lo cambia todo porque voy a ser abuelo otra vez, y eso me llena de alegría. No cambia nada porque seguís necesitando aprender a ser responsables de vuestras vidas. Pero con un bebé. Con un bebé tendrán aún más razones para construir su propio hogar, crear una base sólida, ser independientes. ¿Crees que yo te crié dependiendo de la casa de otras personas?» Richard guardó silencio, procesando mis palabras. «Papá, tengo miedo». Era la primera vez en años que mi hijo admitía su vulnerabilidad ante mí. ¿Miedo de qué? De no lograrlo. De no poder mantener a una familia. De fallar como padre. Me senté a su lado en el sofá. «Richard, tienes 32 años. Un trabajo estable. Eres inteligente y capaz. Si tienes miedo es porque llevas 2 años acostumbrado a no asumir responsabilidades reales. ¿Y si no puedo pagar todas las facturas? Entonces aprenderás a administrar mejor tu dinero. Buscarás ingresos extra. Harás lo que hacen todos los padres, lo que haga falta para cuidar de tu familia. ¿Y si necesitamos ayuda? Siempre estaré para dar consejo, apoyo emocional, ayuda en emergencias reales. Pero ya no seré tu plan B para esquivar responsabilidades». Vi algo cambiar en su rostro. Por primera vez en mucho tiempo parecía entender la diferencia entre apoyo y dependencia. ¿Querrás ver al bebé? Querré ser el mejor abuelo posible. Y eso incluye dar ejemplo de cómo ser un hombre independiente y responsable. Esa noche escuché a Richard explicarle a Margaret que el embarazo no cambiaría nuestros planes. La discusión fue larga y acalorada, pero al final, por primera vez, fue Richard quien marcó los límites. La semana siguiente pasó como un torbellino de actividades. Firmé los papeles finales de la venta, contraté la mudanza, compré muebles para mi nuevo piso. Cada tarea me daba más energía, como si estuviera reconstruyendo mi vida pieza a pieza. Cecil me ayudó con los últimos detalles. Era un espacio moderno, con 2 suites, un salón amplio y un balcón con vista al parque. Tenía todo lo que necesitaba y nada de lo que no quería. «Robert, elegiste bien», dijo Cecil mientras revisábamos los acabados. «Este lugar es perfecto para ti.
Es la primera vez en 2 años que viviré en un sitio 100% mío, respondí. El martes llegó el día de la mudanza. La empresa llegó a las 8 de la mañana, y yo había preparado con cuidado lo que llevaría conmigo. Alrededor del 30% de los muebles, los de verdadero valor sentimental, la ropa que realmente uso, los libros que aún quiero leer. Fotos de Ellen, de Richard de niño, de Sophie. Todo lo que Margaret había impuesto a la casa se quedaría atrás. Richard ayudó a los de la mudanza trabajando en silencio. Había algo casi ritual en ese proceso, como si por fin entendiera que una etapa había terminado. Margaret permaneció encerrada en el dormitorio hasta que llegó la hora de que me fuera. Cuando cargaron la última pieza de mobiliario, me quedé en el salón vacío junto a Richard. La casa estaba extrañamente silenciosa, despojada de todas las capas de vida que habíamos acumulado durante años. «Papá», dijo Richard, y su voz retumbó en el ambiente vacío. «Lo siento». «¿Lo sientes por qué? ¿Por no darte cuenta? ¿Por dejar que las cosas llegaran a este punto? ¿Por tratarte como si fueras invisible en tu propia casa?» Eran las palabras que llevaba 2 años esperando oír. Pero ahora que por fin llegaban, no me trajeron la satisfacción que imaginaba. En su lugar, sentí una tristeza honda por haber tenido que llegar a este extremo. «Richard, lo importante no es lo que pasó. Es lo que vas a hacer a partir de ahora. Me haré cargo de mi familia. Seré el hombre que me enseñaste a ser. Y yo estaré aquí para verlo». Nos abrazamos allí, en el salón vacío, y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba abrazando de verdad a mi hijo, no a la versión dependiente y disminuida en la que se había convertido. Margaret bajó en el último momento, cuando ya estaba en la puerta. «Robert», dijo, con los ojos enrojecidos de tanto llorar, «¿de verdad vas a hacer esto? ¿De verdad vas a dejarnos?» «Margaret, no los estoy dejando. Les estoy dando la oportunidad de crecer. ¿Y si no podemos? Entonces descubrirán que son más fuertes de lo que imaginan». Se acercó, vacilante. ¿Puedo darte un abrazo?» La abracé, sintiendo toda la tensión de los últimos meses. No era un abrazo de reconciliación. Era un abrazo de despedida a una etapa que había durado demasiado. «Cuida de mi nieto», le dije, «y aprende a cuidar también de ti». Salí de casa a las 2 de la tarde de un martes soleado. Por primera vez en 2 años, cerré la puerta sabiendo que, cuando regresara, sería como visitante, no como rehén de mi propia generosidad. El apartamento me recibió con olor a pintura fresca y posibilidades infinitas. Los muebles nuevos fueron llegando durante la tarde, y supervisé cada colocación con el esmero de quien está creando un santuario. A las 6 llamé a Sophie. «Abuelo, ¿cómo va el nuevo apartamento?» «Perfecto, cielo. ¿Cuándo vienes a verme? ¿Puedo ir este fin de semana?» «Puedes venir cuando quieras. Ahora soy yo quien decide quién entra en mi casa». Esa noche preparé mi primera cena en la cocina nueva, solo para mí, como me gustaba. A la hora que quería. Comí viendo las noticias sin tener que negociar el canal con nadie. Era una libertad tan simple que casi me hizo llorar. A las 9 sonó el teléfono. Era Richard. «Papá, ¿cómo te sientes?» «Bien, hijo». «Muy bien. La casa se siente vacía sin ti. Y aprenderás a llenarla con tu propia vida. Encontramos un piso. Es pequeño, pero limpio y cerca de mi trabajo. Estupendo. ¿Cuándo te mudas?» «La semana que viene. El nuevo propietario quiere tomar posesión rápido». Había ansiedad en su voz, pero también algo que no le oía desde hacía mucho: determinación. «Lo lograrás, Richard». «Eso espero». «Lo sé». En las semanas siguientes, seguí de lejos la transición de Richard y Margaret hacia una vida independiente. Él me llamaba con regularidad, a veces para desahogarse por las dificultades, a veces para compartir pequeñas victorias. «Papá, superamos nuestro primer mes completo pagando todas las facturas a tiempo», me dijo un jueves por la noche. «Estoy orgulloso de ti. Fue duro. Tuvimos que recortar varias cosas. Margaret canceló el gimnasio. Empezamos a cocinar más en casa. Dimos de baja algunas plataformas». «¿Y cómo te sientes?» «Cansado, pero bien. Es raro, pero me siento más adulto.
Sophie empezó a visitarme con regularidad los fines de semana. Le encantaba ayudar a decorar el piso, elegir plantas para el balcón, reorganizar la biblioteca. Era una complicidad que no tenía desde hacía años, alguien que quería participar de mi vida en lugar de simplemente tolerarla. «Abuelo, te veo más feliz», observó un domingo por la mañana mientras desayunábamos en el balcón. «Me siento más como yo. Papá dice que ahora entiende por qué hiciste esto». «¿Y tú? ¿Lo entiendes?» «Creo que sí. A veces uno tiene que perderse un poco para encontrarse de verdad». La sabiduría de esa chica de 15 años me dejaba sin palabras. 2 meses después de la mudanza, Richard vino a verme solo. Era una tarde de sábado y yo leía en el balcón cuando tocó el timbre. «Papá, ¿podemos hablar?» «Siempre. ¿Quieres un café?» Servimos el café y nos sentamos en el balcón. Richard estaba distinto, más delgado, más serio, pero también más centrado. «¿Cómo está Margaret?» «Mejor. El embarazo va bien. Se está adaptando». «¿Y tú?» Quería disculparme, de verdad. «No, hijo. Déjame». «No, papá. Déjame hablar. Durante 2 años pensé que estaba siendo un buen hijo cuidándote. Pero no te cuidaba. Te controlaba. Te empequeñecía. Te trataba como si fueras incapaz». Me quedé en silencio, dejándolo hablar. Y lo peor es que ni siquiera me daba cuenta. Creía que era generoso, que sacrificaba mi independencia para estar cerca de ti, pero en realidad estaba siendo un cobarde. Era más fácil vivir en tu casa que construir mi vida. Cuando nos tocó irnos, cuando llegó la primera factura de luz, cuando Margaret tenía náuseas por la mañana y yo debía atenderla después de un día entero de trabajo, ahí entendí lo que es ser verdaderamente responsable. Vi lágrimas formarse en sus ojos. «No fuiste cruel. Me enseñaste a ser un hombre». Y me tomó 32 años entender la lección. Me levanté y abracé a mi hijo. Fue un abrazo distinto a todos los demás, entre 2 hombres adultos que se respetan. «Estoy orgulloso de ti», le dije. «Gracias por no rendirte conmigo». Esa tarde, Richard me ayudó a montar una estantería nueva en el salón. Trabajamos codo a codo hablando del bebé que venía, de sus planes, de sus esperanzas y temores. Hacía años que no pasábamos tiempo como padre e hijo, y no como cuidador y dependiente. Cuando se fue a las 6, lo despedí en la puerta con la sensación de que, por fin, había recuperado a mi hijo. 3 meses después recibí una llamada a las 3 de la madrugada. «Papá, ya nació». Era Richard, exhausto pero eufórico. «¿Cómo están la madre y el bebé?» «Todos bien. Es un niño. Queremos ponerle Robert». Sentí una emoción que no esperaba. Mi nombre pasaba a una nueva generación, no por obligación ni manipulación, sino por amor genuino. ¿Puedo ir a conocerlo mañana? Claro. Y, papá, gracias por todo. Por obligarme a crecer. Por enseñarme que amar no es proteger de las consecuencias. Por no aceptar menos de lo que yo podía ser. Colgué con el corazón lleno. Me convertía otra vez en abuelo, pero esta vez de un nieto cuyos padres habían aprendido a ser responsables, independientes, adultos de verdad. Al día siguiente fui al hospital a conocer a Robert Jr. Era diminuto, perfecto, con los ojos de Richard y la barbilla de los Costa. Margaret también estaba distinta. La maternidad le había traído una sobriedad nueva, el entendimiento de que ahora era responsable de alguien más vulnerable que ella. «Robert», dijo al verme, «gracias». «¿Por qué?» «Por obligarnos a crecer antes de que él llegara. No sé si habríamos sido buenos padres siguiendo viviendo como adolescentes en tu casa». Era el reconocimiento que jamás esperé recibir. Sostuve a mi nieto en brazos, sintiendo el peso de una vida nueva y la responsabilidad que representaba. Pero esta vez era una responsabilidad que podía compartir con unos padres listos para asumirla. «Bienvenido al mundo, Robert», le susurré. «Tienes padres que te enseñarán a ser fuerte e independiente, y un abuelo que estará para apoyarte, pero nunca para hacer por ti lo que puedas hacer por ti mismo». 6 meses después, en una videollamada con el grupo de la vieja guardia, Ronald me preguntó si me arrepentía de algo. «¿Extrañas la casa? ¿Extrañas tener a la familia alrededor todo el tiempo?»
Miré a mi alrededor. Sophie estaba en el salón haciendo deberes. En el balcón, las plantas que había elegido florecían. Sobre la mesa, fotos del pequeño Robert, ahora con 6 meses, aprendiendo a sentarse. No extraño la casa, respondí. Echo de menos algunos recuerdos que se quedaron allí, pero no echo de menos vivir como un prisionero en mi propia vida. ¿Y la familia? La familia está más unida que nunca. La diferencia es que ahora nos elegimos. Cuando Richard me visita es porque quiere estar conmigo, no porque me necesita. Cuando cuido al nieto es porque puedo ayudar, no porque esté obligado. Es una diferencia fundamental. ¿Crees que hiciste lo correcto? Estoy seguro. Aprendí que hay una diferencia entre ser necesario y ser útil. Durante 2 años me hicieron creer que era necesario, pero en realidad me habían vuelto inútil en mi propia vida. Ahora soy útil cuando me necesitan, pero no soy necesario para que existan, y eso ha sido bueno para todos. John, que había estado callado, habló por fin. Robert, nos diste valor. Mi hijo empezaba a hacerme lo mismo. Tras oír tu historia hablé con él antes de que la situación se volviera insoportable. ¿Y cómo fue? Difícil, pero necesario. Entendió. Ahora tenemos una relación mucho más sana. Me di cuenta de que mi historia había ido más allá de nuestro grupo. Era el efecto dominó de una decisión que parecía individual pero tocaba algo universal, la necesidad de mantener nuestra dignidad e independencia, tenga uno la edad que tenga. 1 año después de la mudanza, organicé una fiesta de cumpleaños en mi apartamento. Cumplía 69, y por primera vez en años estaba realmente ilusionado. Richard llegó con Margaret y el pequeño Robert, que ya gateaba por la casa con la curiosidad típica de los bebés. Sophie trajo un pastel hecho por ella. Michael y otros amigos se unieron. Era una fiesta pequeña, pero era mi fiesta. Cada persona estaba allí porque yo había decidido invitarla, no porque estuviera obligada a tolerar mi presencia. Durante la cena, Richard se levantó para brindar. Papá, hace 1 año creí que estabas destruyendo nuestra familia. Hoy entiendo que la estabas salvando. Gracias por querernos lo suficiente como para obligarnos a crecer. Brindamos y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar, rodeado de gente que me elegía, en un lugar completamente mío, viviendo una vida que reflejaba mis decisiones. Más tarde, cuando todos se fueron, me senté en el balcón con una taza de té, mirando las luces de la ciudad. El teléfono lleno de mensajes de felicitación. La agenda marcada con compromisos que yo había elegido. La casa ordenada como a mí me gustaba. No era una vida perfecta, pero era mi vida. Y después de 2 años de invisibilidad, esa diferencia valía más que cualquier comodidad material o falsa armonía familiar. Al final, aprendí que la verdadera generosidad no es dar a la gente lo que quiere, sino ayudarla a ser capaz de conseguir lo que necesita por sí misma. Y que el amor verdadero a veces exige el valor de decepcionar las expectativas de otros en favor de tu propio bienestar. Yo decidía cómo vivir cada día. Y esa fue la victoria más importante de todas. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme con una donación. Así podré escribir muchas más como esta. Gracias de corazón por adelantado. ¿Y tú, qué harías en el lugar de esta persona? Me encantaría leerte, déjalo en los comentarios. Ah, y cuéntame también dónde escuchaste esta historia. Si quieres más relatos de vida como este, dale like al vídeo y suscríbete al canal. Hay muchos más esperándote. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo.